¿Cómo están? Excelente día, un 18 de mayo de 2021. Ya es martes. Hemos estado un poco ausentes porque estamos trabajando en un programa especial sobre nuestro planeta, la Tierra, el calentamiento global o el cambio climático, y 2020, que fue el año de la pandemia, y lo que está sucediendo, que fue un año sin precedentes también en relación con los desastres naturales o producto del cambio climático y también fenómenos meteorológicos. Pero hoy queremos hablar de los fenómenos económicos y bursátiles, porque no hemos tocado el tema financiero hace algunos días y le agradezco mucho a José Luis de Aro desde Nueva York que nos acompaña esta mañana. Gracias, José Luis. Lo mismo, Gaby, como siempre un placer. Oye, bueno, pues el día de hoy nos hemos tomado la molestia de ver la cantidad de informes financieros que se están dando en relación con el poder del consumidor y el tipo de tiendas que están hablando. Háblame de esos resultados de Walmart, de Macy's, y en particular también lo que toca a esta puja entre el lado retail físico y el lado retail, pero en ventas en línea. De momento, Gaby, en lo que se refiere a los consumidores, desde luego siguen sacando músculo fruto de esos estímulos y sobre todo el más reciente que se aprobaba en el mes de marzo, y todo ello se sigue dejando notar en las minoristas. Walmart, desde luego, ha convencido con sus resultados. En el caso de las ventas online hemos visto una subida de alrededor del 37%, y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que esto ya no se produce bajo unas condiciones de confinamiento, como podría haber ocurrido el año pasado, algo que pone de manifiesto el potencial, el gran potencial que tienen las operaciones online de Walmart, que sigue evolucionando para cerrar esa brecha con Amazon. Mientras tanto, hemos visto cómo sus ventas generales subían alrededor de un 3% y convencía del lado de los beneficios. Importante también Home Depot, porque hemos visto cómo en este caso sus ventas subían más de un 37%, si no me equivoco, un 32,7%, con lo cual esto también es importante, porque a medida que se reabre la economía, a medida que volvemos a una cierta normalidad, vemos cómo los consumidores también optan por seguir haciendo mejoras en sus hogares, y algo que también pone de manifiesto la tendencia que estamos viendo en la mejora de la economía. En el caso de Macy's también hemos visto unos resultados que convencían, y todo ello vuelve a esa pregunta de, obviamente vemos como en estos momentos el consumidor sigue siendo el pilar de la economía estadounidense, supone 2/3 del Producto Interno Bruto, pero la pregunta es si van a seguir realmente utilizando esos ahorros que casi duplican en estos momentos la tasa de ahorro que veíamos en la década de los 50, en la década de los 60, y realmente van a seguir gastando a lo largo de los próximos meses, o por el contrario, toda esta situación ha generado ciertos cambios psicológicos y quizá hayan optado por ahorrar y también por reducir deuda. Con lo cual, todo esto son dinámicas que vamos a ir conociendo a lo largo de los próximos meses, y por eso también es importante el papel que van a jugar esos planes de inversión que tiene en mente la administración Biden, y también todo lo que vaya a ir haciendo la Reserva Federal, sobre todo en los próximos meses. Y en los reportes trimestrales hay que decir que tienes la guía de negocios a futuro, que es un poco de las señales hacia dónde apuntan en relación con lo que dice José Luis, ¿no? Si la gente va a seguir ahorrando, el nivel de ahorro de los estadounidenses ahorita está, si no recuerdo mal, superando los $2 billones, José Luis. Exacto. Completamente. Hemos visto cómo superan los 2 billones de dólares, y lo que hablábamos son tasas que no veíamos incluso en la década de los 50, de los 60. Exactamente, entonces van a seguir ahorrando o porque habrá más confianza, porque se habrán vacunado, porque abrirán los viajes, etcétera. Vamos a ver un consumidor que va a seguir comportándose como siempre, consumiendo, gastando, y lo que representa para estas tiendas. Y te lo profundizo en esta observación, José Luis, porque tuvimos el dato de ventas minoristas en donde se notó que no crecieron tampoco en el mes de abril.
Es importante destacar, Gaby, que aunque vimos un crecimiento plano con respecto al mes de marzo, hay que destacar también que en el mes de marzo veíamos un crecimiento de doble dígito, con lo cual el consumidor sigue gastando, sigue siendo ese músculo esencial de la recuperación en marcha, pero es cierto que, como algunos economistas comentan, hay ya una sobresaturación en cierta forma de productos que podemos comprar. Por ejemplo, al hablar de productos electrónicos, ya hemos comprado televisores, hemos comprado ordenadores, etcétera, etcétera, durante esos momentos de confinamiento Claro. en los que seguíamos ahorrando, no teníamos nada que hacer. Y entonces hay una sobresaturación de lo que se puede gastar en determinados productos. Las miras están ahora puestas en el sector servicios. A medida que recuperamos esa normalidad, la gente puede volver a los restaurantes, puede volver a los cines, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo ese cambio de gasto va a ir orientado más al sector servicios, pero sí que es cierto que algunos economistas apuntan a lo que comentábamos previamente, que quizás nos estamos sobreconfiando sobre el dinero real que va a ir gastando el consumidor estadounidense en los próximos meses, y quizás nos hemos sobreconfiado en cierta forma. Obviamente va a seguir habiendo un gasto, pero quizá no va a ser tan elevado como se esperaba. Por eso, todo el contexto en términos de inflación, en términos de recuperación del mercado laboral, en términos de las inversiones o potenciales inversiones en infraestructura, son importantes para determinar cuál va a ser esa confianza del consumidor más a medio y largo plazo aquí en Estados Por Unidos. supuesto. Oye, pues mira, el otro dato que es importante, los inicios de construcción de viviendas cayeron 13%, más de 13% en el mes de abril. Este dato es interesante porque ya tienes precios de viviendas en récord y al mismo tiempo tienes materias primas que están en récord. Hace unos días compartía con el auditorio que una casa promedio en Estados Unidos tiene que agregarle $20,000 al menos porque está creciendo o aumentando el precio, por ejemplo, de la madera. Y entonces aquí estamos hablando del otro gran fenómeno que preocupa al mercado, que es el fenómeno inflacionario. Completamente, Gaby. Tenemos que ver que precisamente una de las causas por las que hemos visto o estamos viendo cómo en estos momentos Wall Street está operando con un tono mixto es precisamente por ese dato de comienzos de construcción de vivienda. Es importante también la situación que se está generando en los precios dentro del mercado inmobiliario. Ya hay algunos expertos y algunos analistas que apuntan a una subida de precios que está siendo importante, y todo ello juega al hilo de esas presiones inflacionarias que veíamos la semana pasada, tanto en el dato de IPC como en el de precios de producción, y por eso ahora la gran pregunta, el gran dilema que enfrentan los inversores es si realmente esta inflación ha llegado aquí para quedarse, si realmente va a ser transitoria, como está defendiendo continuamente la Reserva Federal, aunque dentro del Banco Central estadounidense vemos también voces discrepantes, y realmente si en el caso de que la inflación y los precios sigan creando una presión de forma sostenida, sí vamos a ver una reacción por parte de la Fed que tenga que comenzar esa reducción de deuda, de compras de deuda antes de lo previsto, para sentar la base a una próxima subida de tipos de interés. Esto quizás podríamos tener algún tipo de señal esta semana. Mañana miércoles vamos a conocer esas actas de la última reunión de política monetaria de la Fed, pero seguramente de momento no vamos a encontrar una respuesta concreta. La Fed va a seguir manteniendo esa paciencia, y sobre todo lo importante es recordar que salvo que haya un shock importantísimo, la Fed no va a subir los tipos de interés de la noche a la mañana, y hay unos pasos previos que se deben de seguir, y el principal es el comienzo de la reducción de esas compras de deuda, algo que todavía la Fed no ha comunicado al mercado cuándo va a comenzar, con lo cual todo este proceso es lo que está generando también una mayor volatilidad, y también está haciendo que algunos estrategas de grandes mesas de inversión estén ya recomendando el posicionarse neutralmente
especialmente, por ejemplo, con la renta variable de Estados Unidos, en un momento en el que estas presiones inflacionarias a las compañías que más afectan o a las cotizaciones que más afectan son a las grandes tecnológicas, por ejemplo, ya que cotizan buena parte de esos beneficios a futuro, pero con las presiones inflacionarias podríamos ver cómo esas expectativas de beneficios se reducen. Por último, este es un tema favorito para ti, te extrañé ayer, yo estaba en la calle pensando mucho en ti para hablar juntos de lo que pasó con mi empresa matriz, por supuesto AT&T, con esta también, digamos, spin-off de Warner Media, esta fusión que tiene, por supuesto, que recibir la aprobación de la autoridad, pero con Discovery. En este nuevo capítulo, del lado de mi empresa, José Luis, debo decirte que yo empecé en CNN cuando hablamos de AOL Time Warner, después tienes AT&T con Warner Media, ahora tienes esto y siento como que estamos en permanente evolución, tratando de encontrar la fórmula del mayor éxito, pero hoy tienes también esta posibilidad de que Amazon se haga con los estudios MGM, Metro Goldwyn Mayer. Háblame de estos dos casos, coméntame lo que estás viendo. Muchos aspectos en toda esta situación. Quizá el más importante, Gaby, primero es la necesidad de la consolidación dentro de las compañías de contenidos para hacer frente precisamente a otras uniones, como estamos viendo en estos momentos, como por ejemplo es la situación de Apple TV Plus, la situación de Amazon Prime, que obviamente va a seguir apostando por comprar contenido y potencialmente podría comprar MGM para seguir potenciando esa expansión. Luego tenemos gigantes de contenidos como tal, como es el caso de Disney o Netflix, que de momento siguen abanderando esa guerra por el streaming, pero es importante el cada vez ir viendo cómo otros jugadores que no quiere decir que sean menos importantes, pero quizá por tamaño o por transición a la nueva era digital es necesario que se fusionen. Es el caso, el claro ejemplo que veíamos durante la jornada de ayer con Warner Media y con Discovery, ya que al juntar estas fuerzas sí que es cierto que hay un potencial mucho más grande para plantar cara no solo a Netflix y Disney Plus, sino también a las grandes compañías tecnológicas que obviamente siempre van a tener el dinero y la caja suficiente para seguir comprando contenidos, estudios de cine, etcétera, etcétera. Pero también otro aspecto muy importante, hablabas de Time Warner, Warner Media, una compañía que siempre ha estado, como a mí me gusta decir, en continua metamorfosis. Es importante el destacar el aspecto de cómo esta fusión, este spin-off puede demostrar el cómo las grandes compañías de telecomunicaciones, en este caso estamos hablando de AT&T, también lo hemos visto con Verizon, apostaron por engullir compañías de contenidos, en el caso de AT&T pagando más de 85.000 millones de dólares por Time Warner, en el caso de Verizon recordemos que compró AOL creando esa nueva compañía de contenidos Oath, y básicamente lo que hemos visto es que es muy difícil el integrar estas compañías de contenidos verticalmente dentro de grandes conglomerados de telecomunicaciones y es mucho más eficiente el operarlas de forma independiente, como demuestra esta operación. Veíamos como el consejero delegado de Discovery, que va a capitanear esta nueva entidad creada por Warner Media y Discovery, de la cual podríamos conocer el nombre a finales de esta semana, hablaba en algunos medios de comunicación de el potencial de llegar a tener hasta 400 millones de suscriptores a nivel mundial en servicios de streaming, una meta y un objetivo importante, pero de momento hay que cerrar brechas, sobre todo con los más de 200 millones de usuarios que tiene Netflix en todo el mundo y también los más de 100 millones de usuarios que tiene Disney Plus. Bueno, y en relación con Amazon y MGM, ¿lo ves pasando?
Puede ser. Obviamente tenemos que tener en cuenta, Gaby, que como comentábamos, las grandes tecnológicas, y en este caso Amazon, tienen el dinero suficiente, y especialmente después de los estelares resultados que hemos conocido durante los últimos trimestres, para poder comprar estudios de cine. Y esto sería una operación bastante interesante, ya que además de poder seguir creando contenido propio a través de MGM, también se lleva una cartera importante de películas. Estamos hablando, por ejemplo, de James Bond. De hecho, no solo Amazon y MGM, ahora mismo la presión también se está puesta sobre otros competidores, ya no del lado tecnológico, sino del lado tradicional de contenidos, como puede ser NBC Universal y Viacom CBS, que tras esa fusión entre Warner Media y Discovery van a haber una mayor presión por parte de un competidor que ahora va a ser mucho más grande. Importantísimo ver esa continua metamorfosis, me encantó cómo lo describes, estoy de acuerdísimo con esa descripción. Las empresas de telefonía y cable y ahora las empresas de streaming, y un poco cómo va a ser más fácil manejar, coordinar en lo que pues quizá muchos pensaban se adelantaron. Randall Stephenson, en su momento el hombre que llegó capitaneando AT&T cuando comenzó toda esta operación con Warner Media, pero lo cierto sí es que la guerra de streaming se está intensificando, y eso es, digamos que el mensaje principal para beneficio de nosotros. Ojalá, no importa de dónde nos vean. José Luis, gracias por estos comentarios, muy importante, tantísimo que se puede seguir hablando, y ten excelente día. Lo mismo, Gaby, un placer como siempre. Igualmente.